Hola, yo me llamo Jairo Pérez y yo le voy a explicar cómo calcular pi con la serie de Leibniz en Python. Esta es la serie de Leibniz. Ok, entonces vamos a ver cómo lo implementamos en Python. Entonces, esta es la función. Decimos que si n igual a -1, retórname 0. Esto quiere decir, esta condición quiere decir de que si se topa con un número negativo me debe retornar 0. Si no es un número negativo, entonces retórname 4 por pou -1 menos n. Esto nos sirve, esta es una función de math que nos sirve para calcular potencia. Sobre float, float 2 por n más 1 más Leibniz menos 1. Bueno, esto corresponde a la serie de Leibniz. Efectivamente es así, 4 por menos 1 la n sobre 2n más 1. Pero esto, Leibniz menos 1, esto es para aplicar recursividad. ¿Qué quiere decir esto? De que la función se va a llamar a sí misma, pero se va a restar una. Por ejemplo, un ejemplo fácil. Si decimos que n igual a 1, se va a topar acá, n igual a -1, ve que no es 1, entonces la condición no se cumple, pasa para acá. Retórname, se haya todo este cálculo más de n menos 1. Cuando es así, la función se vuelve a llamar a sí misma, pero ya no es 5, sino es 4 porque se resta 1. Y así sucesivamente hasta que se topa con -1, un número negativo, y retorna 0. Entonces, ¿qué pasa? Todas las funciones temporales que han sido pausadas por la recursividad se van completando una por una. Para finalizar, nos dé el número de pi. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Ok. Cálculo para pi. Aquí está. Vamos a poner que, por ejemplo, n igual a 6. Método Leibniz y nos dice que es 3.2837. Vamos a comprobar que eso es cierto. Entonces yo preparé un Excel donde n, que son todas las n, y serie de Leibniz es la serie cada una pero sin sumarse. Ejemplo, si n es igual a 0, la serie de Leibniz igual a 1. Aquí podemos corroborar que esta sea la serie de Leibniz. Entonces digamos que ingresa el número aquí 6. Entonces digamos tenemos que dar la sumatoria de todo ese número. Entonces vamos a hacer la sumatoria de 0 hasta 6, de aquí hasta acá. Ok. Y nos arroja que es 3.28. Y efectivamente comprobamos de que es cierto. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Digamos que es 10. Método Leibniz nos dice que es 3.23. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya no es 5 sino 10. Vamos a poner 10. Y efectivamente si se cumple. Ok, a continuación yo les vengo a explicar cómo funciona el método de Nilakanta. Bueno, tenemos que esta es la fórmula del método de Nilakanta. Podemos identificar que esta es 3 más 4 multiplicado por esta sumatoria. Esta sumatoria consiste en elevar a la k, que es una constante, el -1, y tenemos que en el denominador es una seguida de 2k más 2 más 3 y más 4. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para poder llevar a cabo esta función. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta de que se tiene que tomar una diferenciación entre valores pares y impares. Y vemos que aquí se encuentra. Cuando son valores pares, vemos que se tienen que sumar, y cuando son valores impares, vemos que se tienen que restar. Entonces, se tiene que hacer una resta. Entonces, básicamente esta función consiste en, bueno, aquí establecemos un fac, el cual vendría siendo un factor, y este va a ser una multiplicación de la de 2k que anteriormente mostramos, que es ese 2k que está en el denominador este. Entonces acá lo recortamos con un fac y lo establecemos como tipo float. Entonces luego if va a mostrarnos cuando ya se haya llegado al fin de la recursividad. ¿Esto por qué? Porque al final tenemos que establecer cómo se va a salir de la recursividad. Entonces ya sabemos que cuando llegue a 1 se va a salir de la recursividad y esto va a retornar un 3, que va a ser el 3 que está multiplicando a el 4 por la sumatoria. Entonces
Eh, luego tenemos el else, que es donde básicamente se va a llevar toda la función. En este else encontramos un if y un else. Entonces, en el if, como ya venía diciendo, se tenía que tener en cuenta si era par o impar. Entonces, aquí tenemos que n módulo 2 igual a 0 quiere decir que se está tratando del número par. Entonces, va a retornar la misma función, va a ser llamado a la misma función en la que actualmente estamos, y luego va a hacer un parse float y va a llevar a cabo pues la ecuación que vimos en la imagen que les mostré ahora. Entonces vemos que en el numerador tenemos un 4 y en el denominador tenemos pues el fact menos 1 y menos 2. Esta es otra forma de hacer el método de Nilakanta, no necesariamente se tiene que hacer de la forma en la que se muestra en la imagen, y vemos que aquí está resuelto de esta forma. Luego tenemos el else, que es cuando son números impares, que se hace básicamente el mismo procedimiento pero con la resta. Entonces, ahora les voy a explicar un poquito sobre cómo funciona la interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica está, bueno, utilizamos la librería TextInter, en la cual establecimos una variable raíz que nos va a decir que esta es la que va a contener básicamente toda la estructura de nuestra interfaz gráfica. Luego de ahí tenemos el raíz.title, que es el trabajo de estructuras. Les voy a mostrar un poco cuál es ese title, que es esto que está acá arriba. Lo establecimos como trabajo de estructuras. Luego tenemos el FR frame. El FR es la variable de frame que establecimos. Un frame es un cuadro que está dentro de la raíz, y en este pues, vamos a acoplar todo lo que son los widgets. Los widgets son diferentes tipos de, por decirlo así, elementos que se le agregan a la interfaz gráfica. Luego encontramos los labels, que son pues estos que nos muestran textos como el cálculo para pi y el ingreso de número aquí. Esos labels no se pueden ni seleccionar, no se pueden modificar y son solamente para mostrar. Luego está el cuadro de texto, que se hace con la función entry, y en este va a ser muy importante porque aquí es donde se va a ingresar el número que vamos a tener en cuenta para a realizar los métodos de Nilakanta y el de Leibniz. Entonces, vemos que aquí está la variable número. Luego tenemos el result, que vendría siendo este cuadro de texto grande que está aquí, en donde vamos a mostrar todos los resultados. Este result vemos que está en estado normal. Eso quiere decir que se puede escribir dentro de él, pero cuando ya vayamos a mostrarlo va a estar en estado disabled. Esto quiere decir que no se va a poder modificar. Entonces el place lo que hace es acomodar todos los elementos en un cierto espacio de la interfaz. Y ya por final encontramos los métodos, encontramos los botones, el Leipzig B y el Nilakanta B, que son botones para mostrar pues los resultados con cada método. Cabe destacar que estos botones tienen comandos, los cuales nos van a redireccionar a otras funciones. ¿En qué consisten estas funciones? Vemos que aquí está mostrar L y mostrar N. Entonces, para mostrar L, que es el mostrar el número del Leibniz, establecimos una variable N, la cual va a ser la variable que se va a pasar a la función de Leibniz, y vemos que esta variable va a estar igual a un parse int y va a estar en número.get. Ese número.get vemos que es el cuadro de texto, y vamos a obtener la información de ese cuadro de texto, que es un string, y se va a pasar a un int. Luego ese n lo pasamos en la función de Leibniz y eso lo vamos a igualar a un valor. Luego tenemos, ya como les había dicho, tenemos el cuadro de texto, el cual vamos a modificar. Entonces primero lo vamos a tener en estado normal, luego vamos a insertar lo que vamos a modificar lo que queremos mostrar en ese cuadro de texto, que aquí va a estar el valor y pues un texto que nos diga que este es resultado por el Leibniz, y finalmente lo vamos a poner en disable. Eso quiere decir que no se puede editar. Entonces la de mostrar n es el mismo procedimiento, simplemente que para la función Nilakanta. Ok, ahora les voy a mostrar cómo funciona la interfaz gráfica y mostrarle un poco sobre cómo se lleva a cabo el procedimiento. Entonces, básicamente sería poner un número cualquiera, por ejemplo como 45. Ok, acá 45, y vamos a asignarle el método Leibniz. Vemos que aquí el pi se parece demasiado porque está en 3,16 y se aproxima mucho a 3,14, y el método Nilakanta al igual, 3,14. de hecho el método Nilakanta es casi igual, entonces vemos que hay mucha precisión. Luego tenemos, por ejemplo, otro valor como, por decirlo así, no sé, el 100. Vamos a mostrarles el 100.
Entonces este método LazySnip y el método Ni la canta vemos que se parecen demasiado. Esto es lo que les comentaba, miren que ya no podemos modificar el cuadro de texto porque ya está en disable. Esto quiere decir que no se puede modificar, ¿ok? Entonces ya esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.